¿Así? Perfecto. Bien, ya admitimos. Bueno, comenzamos. Saben que representamos a la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, la Facultad de Economía y Administración. Esto es el curso introductorio 2021 en las carreras de Contador Público Nacional y licenciatura en Administración de Empresas. Mi nombre es Ricardo Sibex, soy el responsable de la Cátedra de Matemática 1 y Matemática 2 para ambas carreras. Mi dirección de correo electrónico la tienen ahí abajo en la diapositiva, así que estoy dispuesto para cada una de las consultas. Vamos a empezar por ahí con los conjuntos numéricos. Estos conjuntos numéricos son lo que corresponde en matemáticas dentro de estas carreras. Cuando hablamos de conjuntos numéricos no podemos dejar de mencionar el conjunto de los números naturales, que es el conjunto formado por todos los números desde el 1 en adelante. Tiene una propiedad que es la de tener primer elemento, que en este caso es el 1, y no tener último elemento. Eso lo transforma en un conjunto infinito. Es decir, que te hablamos desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito. El infinito no es un número, solamente es una expresión que señala que el conjunto no tiene final. Luego estamos marcando con otra nomenclatura que por ahí ya está marcada allí. Voy a utilizar la opción puntero, que es la que estoy remarcando acá con rojo. Esa nomenclatura estamos señalando al conjunto de los números naturales, incluido el cero. Quiere decir que el cero no es un número natural, es un número que está incluido dentro del conjunto de los números naturales siempre y cuando aparezca como un subíndice de esta nomenclatura que es el conjunto de los números naturales. Y si ustedes lo observan bien, es una n, nada más que en la parte izquierda de ese palito de la n aparece una vertical como señalando un doble palito correspondiente a la primera Profe, parte de esta letra. ¿Sí? profe, disculpe, la diapositiva es la que es la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, no se ha cambiado. ¿No cambió? No. Eso quiere decir. Y supongo que ya va a cambiar porque a veces por ahí por la conexiones no cambió. A ver si esperamos un Profe, segundito. para hablar, ¿puede acercarse un poco más a la computadora o a lo que esté conectado? Bien. ¿Aparece ahí ahora la diapositiva? No. Sigue No, siendo la misma pero página. puedes seguir, o sea, ya va a aparecer en algún momento. Bueno, y después hablamos del conjunto de los números enteros. Si ustedes van a observar de que en la diapositiva aparece una letra Z. Z es la nomenclatura para determinar el conjunto de los números enteros. Los enteros son los números naturales, el cero y los números negativos, es decir, todos los números naturales con el signo menos adelante, que también se lo define como números opuestos. Por dar un ejemplo, podemos hablar de que los números enteros son el 0, 4, 6, 7, 8, menos 4, menos 7, menos 8, menos 1, menos 30. Todos esos números son el conjunto de los números enteros. Hay una propiedad que comparte junto con el conjunto de los números naturales, valga la redundancia, que es la que entre dos números consecutivos no existe otro número consecutivo, siempre y cuando hablemos del conjunto de los números naturales o el conjunto de los números enteros. Por ejemplo, entre el 5 y el 6 no existe ningún otro número natural que esté comprendido entre ellos. Entre el menos 8 y el menos 9 no existe ningún otro número entero que esté comprendido entre ellos. La diferencia fundamental que radica entre el conjunto de los números enteros y el conjunto de los números naturales es justamente que el conjunto de los números enteros no tiene primer elemento ni tiene último elemento. Recordemos que el conjunto de los números naturales sí tiene primer elemento, que es el 1.
pero el conjunto de los números enteros no. Hace otra nomenclatura que es la de Q. Lo estamos señalando acá, que corresponde al conjunto de los números racionales. Los racionales se pueden escribir de dos formas, como fracción o como decimal, que pueden ser positivas o pueden ser negativas. Por dar un ejemplo, 0,7 menos 0,9, 4,3 menos 8,7 son números racionales. Sin embargo, por allí puede surgir la duda. ¿Un número entero es un número racional? Sí, un número entero es un número racional, en el cual tiene su parte decimal nula. Luego, también podemos hablar de las fracciones, que son lo que ustedes ya vienen acostumbrados dentro de su estudio secundario a haber incursionado con las fracciones. Las fracciones no son un agregado de los números racionales, es otra manera de escribir a un número racional. Es decir, un número racional se puede escribir como fracción o como decimal. Por ejemplo, 0,5 o 0,5. Ahí está escrito de forma decimal y como fracción un medio. Son las maneras en las que se puede escribir un número. ¿Sí? Bien, a partir de allí, el conjunto de los números racionales, unido a otro conjunto que le voy a agregar acá, que se escribe como una doble I, que es el conjunto de los números irracionales. Ese conjunto irracionales es el conjunto por ahí que tiene una peculiaridad diferente. Son expresiones decimales, sí, pero son expresiones decimales no periódicas e infinitas. Como por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, un número irracional muy conocido que es el número pi, el número e, que es la base de los logaritmos, son números irracionales. Son expresiones decimales, pero no hay forma. En cambio, estas números racionales no se pueden escribir como fracción. Eso lo distingue y los coloca en una clasificación diferente al conjunto de los números racionales. Es por eso que la unión de estos conjuntos entre los racionales y los irracionales forma otro conjunto de los números reales. Y es en donde nosotros vamos a estar interesados en nuestro estudio, el conjunto de los números reales. ¿Qué significa? Que todo número natural es real, que todo número entero es real, que todo número racional es real y que todo número irracional es real. Acá hicimos una descripción gráfica y teórica de el conjunto o la clasificación de la mayoría de conjuntos numéricos, porque hay otros conjuntos numéricos más, pero me interesa que ustedes sepan esto. ¿Cuándo es un número natural? Desde el 1 en adelante. ¿Cuándo es un número entero? Bueno, cuando hablamos de números negativos, positivos, incluido el 0, siempre y cuando no se puede escribir, siempre y cuando no esté expresado como una expresión decimal. ¿Cuáles son los números racionales? Ya sea escrito como fracción o como expresión decimal. ¿Cuáles son los números irracionales? Son aquellas expresiones infinitas, decimales, no periódicas. Eso de decir no periódicas significa otra forma de decir que no se pueden escribir como fracción. Ejemplo de números irracionales, la raíz cuadrada de 5, la raíz cúbica de 7, todas las raíces en las cuales no sean exactas. Porque por ahí me pueden decir, bueno, ¿y la raíz cuadrada de 4? Bueno, la raíz cuadrada de 4 es 2 positivo y 2 negativo. Entonces ahí estamos hablando de números enteros. La raíz cuadrada de 4 es un número entero. La raíz cuadrada de 5, no, la raíz cuadrada de 5 ustedes lo pueden calcular o pueden ponerlo en una calculadora, van a observar que le va a dar un entero y infinitas cifras no periódicas, por eso corresponde a un número irracional. Esto quiere decir que no se puede escribir como fracción. Y todos estos números, o todos estos conjuntos numéricos, forman un único conjunto que es el conjunto de los números reales y es el conjunto con el cual nosotros vamos a trabajar dentro del cursado de Matemática 1 y Matemática 2 para ambas carreras. Bien, ya habiendo hecho una descripción de todos estos conjuntos numéricos que ustedes ya lo deben conocer, voy a hacer hincapié
hincapié justamente en una parte que creo que es indispensable para el cursado de Matemática 1. Y por supuesto Matemática 2, pero bueno, ya cuando ustedes llegan a Matemática 2, tienen otro nivel. Igualdad y ecuaciones. Profe, disculpe, ¿a usted le aparece la diapositiva que se va cambiando? ¿Y ustedes dónde están? ¿No están en la misma que yo? No, profe, Sigue sin estamos cambiar. Nosotros estamos en la primera. ¿En la presentación? Sí, donde dice el título, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Listo. Encima es complicado aprender de esa manera. Claro, claro. Ya, Pero a usted supongo que se le está grabando o sea, la pantalla de usted, entonces, o sea, Ya se después cambió, el video. ahora se cambió. ¿cambió? Ahí ya Sí, se sí, cambió. bueno, explicó nadie. Se cambia, Sí, se sí, cambia. sí. Está bien, profe. Bueno, a ver. Por ahí puede ser el internet. Ahí se ve, estamos en la número 3, pues, ¿eh? Bien, Igualdades y ecuaciones. Sí, ya se cambió. perfecto, perfecto. Bueno, sí, en la grabación seguro está como corresponde. Bueno, igualdades Listo. y ecuaciones. Más que nada, esta es una descripción teórica, pero lo que necesito es que ustedes sepan identificar lo que es una ecuación y una igualdad. Una igualdad se compone de dos expresiones unidas por un signo igual. Es decir, cada vez que ustedes vean un signo igual que está involucrando ambas expresiones, estamos hablando de una igualdad. ¿Sí? Como el ejemplo que tenemos allí. Allí hay un ejemplo en donde tenemos una balanza. Van a observar que acá tenemos en uno de los platillos de esa balanza, tenemos una pesa de 20 kilos y otra de 5 kilos por asignarle algún valor. Y en la otra tenemos distribuido de diferente forma esos pesos, una de 10 kilos y 3 de 5 kilos, en el cual si sumamos ambos platillos, van a observar de que se da una igualdad. Eso es una descripción gráfica de lo que corresponde en igualdad. Esos valores, o en peso por lo menos, son iguales. Hay una clasificación que corresponde cada vez que tenemos un signo igual que separa lo que nosotros conocemos como primer miembro y como segundo miembro. Yo se los voy a marcar acá. Un primer miembro y un segundo miembro. Es decir, el signo igual separa en dos partes. Un primer miembro que está hacia la izquierda y un segundo miembro que está hacia la derecha. Como lo voy a marcar acá. Primer miembro, segundo miembro. Primero, segundo miembro. Ahí lo tiene. Ahora, ¿qué sucede en el caso de que en una igualdad aparece una incógnita? Una incógnita normalmente la señalamos con una letra. Ustedes la deben haber visto con X, pero puede ser A, puede ser B, puede ser C. Eso significa de que esa igualdad necesita ser calculada, el valor de X de esa indeterminada, para poder saber cuál es el valor que da esa igualdad. Y es allí donde se introduce o lo que se conoce como ecuaciones. Es decir, que una ecuación es una igualdad en cuyos miembros hay letras y números relacionados junto con operaciones aritméticas. Las operaciones aritméticas son la suma, la resta, el producto, la multiplicación, la raíz y la potencia. Bueno, ahí les puse una definición de lo que es una ecuación, como para que ustedes la recuerden. Es decir, que cada vez que ustedes vean una igualdad con una letra en la cual no está determinado su valor, significa de que es una ecuación y que debo encontrar el valor de esa ecuación, y el valor de esa ecuación reemplazando en esa expresión lo que hace es satisfacer esa ecuación, esa igualdad.
Veamos la clasificación. Las ecuaciones se clasifican atendiendo al número de letras o incógnitas y al término de mayor grado. Por ejemplo, la ecuación más simple es la que estamos marcando acá en la pantalla. Yo la voy a señalar acá con color. Esta es una ecuación de primer grado con una sola incógnita. Luego tenemos, digo una sola incógnita porque acá la incógnita es X. Si vamos a ver la segunda, esta es una ecuación de primer grado, pero con dos incógnitas. Acá hablamos con incógnita X y una incógnita Y. Y la tercera es una ecuación de segundo grado que tiene de segundo grado porque van a observar que X está elevada a la segunda potencia. Ahí hablamos de una ecuación de segundo grado, pero una sola incógnita porque solamente está la incógnita X. Y luego tenemos una ecuación de segundo grado, pero con dos incógnitas. Acá tenemos el producto entre X por Y, hay dos incógnitas, X e Y, y como están colocados en producto, se dice de que es de segundo grado. Y luego acá tenemos una ecuación de tercer grado, pero con una sola incógnita. Profe, disculpe, no se cambió la pantalla. No se ve nada. ¿No se cambió todavía? Claro, no se cambió. Ahora, ¿sigue igual? Sigue en la misma. ¿Están en la clasificación de las ecuaciones? No, Estamos no, en sigue. igualdades y ecuaciones. A ver, vemos ahí. Sigue en la misma, profe. Bacana, che, cómo está de lento esto. Bueno, vamos a continuar, si no, nos vamos a ir retardando un poco más. Igual en la grabación tiene que salir como lo estoy viendo yo. Bien, Hay profe. unos ejercicios propuestos allí que yo les puse ahí con respuestas, que eso lo van a poder consultar, pero esos ejercicios propuestos están en base a lo que vamos a ir viendo en las diapositivas. No son soluciones, son ecuaciones en donde ustedes tienen que encontrar el valor de X, que no son complicadas, son bastante sencillas, y que si ustedes siguen avanzando en el video, ya sea en la grabación o ahora mismo, van a observar de que en realidad esos algoritmos o esas operaciones están acostumbrados a hacerlo, pero es necesario que la podamos refrescar más teniendo en cuenta lo que se viene después durante el cursado de Matemática 1. La solución de una ecuación, Profe, ¿qué pero representa? Sí, usted está hablando y es como si fuese que nosotros no estamos entendiendo nada porque no se ve nada de lo que está explicando. Claro, pero después queda la grabación, digamos.
Sí, bueno, pero lamentablemente eso no está en mis manos justamente de por qué no las diapositivas le están pasando a ustedes. Claro, Eso ¿por qué debe no haber un problema de prosigue internet. y en cuanto antes, o sea, apenas termine la clase, ¿por qué no nos pasa a los 10 minutos la clase, cosa que nosotros podamos verla, digamos, al Claro, instante? Claro, profe, no hay problema, usted prosiga. eso digo. Directamente, profe, nos puede enviar el PowerPoint y Sí, nosotros también lo se lo vamos voy a viendo. compartir el PowerPoint. Sí, Bien, mejor, siga nomás, profe. prosiga. Bueno, les hablaba justamente de las soluciones de una ecuación. Las soluciones a las ecuaciones en realidad son valores que satisfacen una igualdad. Tenemos un ejemplo. ¿Cuáles son los valores de x que al reemplazar la ecuación 5 más x igual a 8 hacen que se cumpla la igualdad? Bueno, básicamente resolver esa ecuación es muy sencillo porque por allí debo pensar, bueno, si tengo 5 más x igual a 8, ¿cuánto le está faltando a 5 para llegar a ser 8? Y le está faltando 3. O sea, no hace falta por ahí ni siquiera conocer del algoritmo para resolver una ecuación tan sencilla. Sin embargo, voy a proponer otro ejemplo 2, en donde ya tenemos otro tipo de ecuación. Por ejemplo, con una cuerda de 100 centímetros podemos formar muchos rectángulos. La condición que deben cumplir es que su lado viene expresada por la ecuación 2x más 2 igual a 100. Bueno, la solución a la ecuación anterior tiene en realidad infinitas soluciones, porque podría pensar en varios valores. El que se me ocurre al principio, bueno, decir 2x más 2y igual a 100, cuando la suma de dos números me va a dar igual a 100, cuando me dé, por ejemplo, 50. Entonces, en el primer término me tendría que dar 50. ¿Por qué número multiplicado a 2 me va a dar 50? Y bueno, por 25. 2 por 25 son 50. Y en el segundo término, y bueno, también 50, porque 2 por i, que no lo conozco, también le puedo llamar 25. Entonces sería 2 por 25 son 50, y 50 y 50 son 100. Esa sería una forma, pero sin embargo hay muchas otras más. Por eso es que a veces la solución de una ecuación no tiene una única solución. Pero esa es cuando hablamos con dos incógnitas. Cuando hablamos con una sola incógnita, tiene una única solución, siempre y cuando sea de primer grado. Yo allí les puse algunas de las soluciones para que ustedes las puedan comprobar y observar de que se cumple. Y estos son solamente a manera de ejemplo, no hay nada para resolver en este caso. Hay un ejemplo 3 en el cual establece lo siguiente. ¿Cuáles son los valores de x que al reemplazar la ecuación x al cuadrado igual a 36 hacen que la igualdad se verifique? Bueno, entonces por allí tengo que pensar qué número elevado al cuadrado me va a dar 36. Si elijo a 5, 5 al cuadrado es 5 por 5. Eso me da 25. Si elijo a 7, 7 por 7 es 49. Me paso. Es decir, lo ideal sería elegir al 6. 6 al cuadrado, 6 por 6, 36. Listo, ya está resuelta esa ecuación. Con 6. De igual manera, yo se lo dejo marcado acá en la diapositiva. Eso es con x igual a 6. Y podría pensar, bueno, y con x igual a menos 6, ¿se da la igualdad? Sí. Menos 6 elevado al cuadrado es menos 6 por menos 6. Y eso es 36 positivo. Por lo tanto, hay dos valores que satisfacen esa ecuación. Tanto 6 como menos 6. Entonces, simplemente resolver una ecuación significa encontrar las soluciones. Bueno, acá tengo ecuaciones equivalentes. Eso sucede normalmente cuando reemplazamos o cuando una ecuación tiene la misma solución. Yo la voy a marcar acá con el puntero. Así usted en la grabación le queda. Van a observar que tengo la ecuación A. 4x menos 12 es igual a x más 6. 3x igual a 18 y x igual a 6. Son tres ecuaciones. ¿Qué tienen de particular?
que tienen la misma solución. Van a observar que a x la he reemplazado por 6, como lo tenemos acá. Cuando resolvemos, obtenemos que el valor es 12. En la segunda, a x lo reemplazamos por 6, por el mismo valor, y también obtenemos una igualdad. Y en la tercera, que es x igual a 6, a x lo reemplazamos por 6, y eso es evidente. Por lo tanto, las tres ecuaciones son equivalentes. Las ecuaciones son equivalentes porque tienen la misma solución. Y eso es lo que buscamos en una ecuación, encontrar ecuaciones equivalentes. ¿Cuándo son equivalentes? Cuando tienen las mismas soluciones. Una observación, ¿cómo pueden hacerse las ecuaciones equivalentes a otra dada? Bueno, supongamos que tenemos la ecuación dada esta, 3x más 4 menos x igual a 7 más x. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a restar 4 en ambos miembros. Cuando restamos 4 en ambos miembros, la ecuación me queda de este tipo. Acá me queda algo para cancelar. Fíjense que en el primer miembro tengo 4 positivo, 4 negativo. Por lo tanto, la ecuación me queda directamente. Si a 3x le resto una x, eso me queda como resultado 2x. Y si a 7 le resto 4, me queda como resultado 3. Luego en el segundo miembro también me queda x. Por lo tanto, ahora me queda 2x igual a 3 más x. Ya es una ecuación equivalente. Ahora, ¿qué debería hacer? Y bueno, de esa ecuación equivalente le voy a restar a x en ambos miembros. Cuando le restamos x en ambos miembros, van a observar que me queda en el primer miembro, a 2x le resto x. A una x positiva le resto una x negativa. Por lo tanto, cuando resolvemos 2x menos x, eso es igual a una x, que lo voy a señalar acá con la flechita. Y a 3 no tengo con quién restarlo, así que en definitiva llegamos a que x igual a 3. Y allí hemos encontrado tres ecuaciones equivalentes hasta que llegamos al valor definitivo de la incógnita o de la indeterminada, que en este caso es x igual a 3. Eso significa de que x comprueba y es la solución de las tres ecuaciones o de la primera ecuación. Hay una regla de la suma. Yo se las dejo acá, va a quedar en las diapositivas para que ustedes la puedan leer. La regla de la suma establece lo siguiente. Si a los dos miembros de una ecuación se le suma o se le resta el mismo valor, la expresión algebraica no cambia, es equivalente, es la misma. O sea que es una operación válida. ¿Qué les quiero decir esto, chicos? Que cuando tenemos una ecuación que está dividida por un signo igual y le resto menos 9 en ambos miembros, por dar un valor, la ecuación no cambia. Su solución no va a cambiar. Por supuesto que este valor que le voy a restar en ambos miembros o le voy a sumar en ambos miembros debe ser un valor que me convenga. Por allí si tengo que despejar x. O sea, por allí en la secundaria lo que se dice, bueno, el 3 está sumando, pasa restando, el 4 está multiplicando, pasa dividiendo. No es que pasa dividiendo, sino que como el 3 está multiplicando, debo dividir en ambos miembros por 3. Si el 4 está sumando, debo restar por 4 en ambos miembros. Eso es realmente la regla de la suma y cuando hacemos, como se dice muchas veces, el pasaje de términos. Veamos un ejemplo. Hay una ecuación para resolver 5x menos 7 igual a 28 más 4. ¿Qué es lo que debería hacer? En esta ecuación van a observar que tengo 4x en el primer miembro. Lo voy a llevar al primer miembro, en el segundo miembro, perdón. Lo voy a llevar en el primer miembro. ¿Cómo voy a hacer? Voy a restar por 4x en ambos miembros. Cuando restamos por 4x en ambos miembros, yo acá ya les puse restando 4x y 4x. Van a observar que me queda 4x para cancelar porque están de distintos signos y ya el 4x negativo me aparece en el primer miembro, con el cual podemos resolver. Si a 5x le resto 4x, me queda una x.
Y tenemos el 7 que está negativo. Lo voy a tener que llevar al segundo miembro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar 7 en ambos miembros. Por lo tanto, me quedaría 5x menos 7 más 7 y me queda un 7 positivo y un 7 negativo para cancelar. Por lo tanto, la ecuación operando me quedaría de x igual a 35 porque en el segundo miembro me queda 28 más 7. Acá me queda para cancelar también. Y x igual a 35. Listo, está resuelta esa ecuación. Muchas veces yo les puse ahí en la práctica, se pasa 4x al primer miembro, luego se pasa el 7 negativo como 7 positivo, para que no cambie por ahí la forma en la que ustedes la aprendieron a resolver las ecuaciones. Recuerden que esto es tan solo un repaso de lo que ustedes vieron dentro de secundaria, con el cual obtenemos el mismo valor. Es exactamente lo mismo, solamente que ahora sumamos o restamos, multiplicamos o dividimos en ambos miembros. Eso es lo que nosotros llamamos regla de la suma y transposición de términos. Regla del producto. Bueno, la regla del producto se comporta de igual forma. Estas diapositivas tienen muchos ejemplos, así que cuando ustedes la miran van a observar y van a tener varios ejemplos como para poder practicarlo. Acá tenemos una ecuación 5 medio de x igual a 270. Necesito que este 2 que está en el denominador desaparezca. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar por 2 en ambos miembros. Si multiplico por 2 en ambos miembros, se me va a simplificar. Una cosa es simplificar, otra cosa es cancelar. Cancelamos cuando tenemos números de distintos signos. Simplificamos cuando multiplicamos por su inverso multiplicativo. Entonces simplificamos y me queda 5x. Y bueno, 2 por 2, 70. Ya tenemos 5x igual a 540. Como el 5 está multiplicando, necesito que pase dividiendo. Entonces voy a dividir ambos miembros por ¿quién? Por 5. Cuando dividimos por 5, entonces me va a quedar 540 dividido en 5, con el cual obtenemos el resultado final de esta ecuación, que sería x igual a 108. La regla de producto básicamente es simplificar términos. En la práctica, ¿cómo se hace? Bueno, si tenemos 5 medio de x igual a 270, multiplicamos por 2 en ambos miembros, como lo hicimos en el anterior, y después dividimos por 5, con el cual encontramos x igual a 108. Resolución de ecuaciones de primer grado. Bueno, en la resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita, conviene seguir un orden para poder evitar todos los errores de cálculo. ¿Cuál sería este orden? Bueno, yo se lo enumeré ahí, y todo lo que le estoy hablando por ahí está dentro de las diapositivas. Primero, quitar paréntesis. Segundo, quitar denominadores. Esto de quitar denominadores se puede hacer de dos maneras. La primera forma es multiplicando por el producto de los denominadores. O la segunda, multiplicando por el mínimo común múltiplo de los denominadores. Ahora bien, no dije de qué manera quitamos los paréntesis. Bueno, los paréntesis lo quitamos haciendo una propiedad distributiva, o si hay un signo menos afectando a esos paréntesis, aplicando la regla de los signos. Tercero, suprimir ambos miembros los términos iguales. Es decir, resolver aquello que sean términos semejantes. Y cuarto, pasar de un miembro a otro, teniendo en cuenta el que contenga la incógnita y al otro miembro los números. Es decir, hacia el primer miembro van todos los números que contienen la incógnita, que tienen X. Y hacia el segundo miembro van todos los números que no tienen X, para que se puedan resolver entre ellos los términos semejantes. Cuando hablo de términos semejantes, significa aquellos números que están acompañados por la misma incógnita. En este caso estamos hablando de incógnita X nada más. Entonces, si tiene la variable X, lo juntamos todo en el primer miembro
y todo lo que no tienen incógnita en el segundo miembro, con la operación contraria. Y reducir términos semejantes para poder operar, es decir, resolverlos para minimizar la expresión. Y por último, despejar la incógnita como lo hicimos en la resolución de la ecuación en la diapositiva anterior. Estos son los puntos básicos que hay que tener en cuenta para la resolución de ecuaciones de primer grado. Vamos a un ejercicio 1 que vamos a aprovechar para resolver. En esta ecuación es 4x menos 10 entre paréntesis, menos 6 por 2 menos x entre paréntesis y menos 5. Bueno, hay dos paréntesis. Vamos a hacer el primer paso, la de eliminar paréntesis. ¿Cómo voy a eliminar paréntesis? Haciendo la propiedad distributiva. Voy a multiplicar a 4 por x y luego a 4 por 10. 4 por x, 4x. 4 por 10, 40. El signo igual sigue igual, de la misma forma. Luego acá también hacemos distributiva. Regla de signos, recuerden. Menos 6 por 2, menos por más es menos. 6 por 2, 2. Entonces negativo. Luego, menos por menos es más. 6 por x, 6x. Bueno, el 5x, como no tenemos nada para hacer, lo bajamos como está. Bien, hasta allí ya tenemos la ecuación. Voy a identificar cuáles son los números que tienen x, cuáles son los números que no tienen x. Los números que tienen x, 4x, 6x y menos 5x. Pero en el segundo miembro está 6x menos 5x. Lo debo llevar al primer miembro. Entonces, y los números que no tienen x, como ser el menos 40 y el menos 3, pero el menos 40 está en el primer miembro. Lo debo llevar al segundo miembro. Entonces hacemos los pasajes de término. Observar que 4x lo bajamos como está porque está en el primer miembro. 6x está en el segundo miembro. Lo vamos a llevar con operación contraria hacia el primer miembro. Entonces lo llevamos como menos 6x. Menos 5x lo llevamos como 5x positivo. El signo igual sigue estando de la misma forma. Y al 40 negativo lo llevamos como 40 positivo. El menos 12 sigue de la misma forma. Por lo tanto, tengo que resolver esto. Bueno, tengo 5x, le sumo 4x, son 9x. Y si a 9x le resto 6x, obtenemos 3x. A menos 12 le sumo 40 y eso es de 28. Por lo tanto, ya me queda la ecuación 3x más 28. 3x igual a 28. Bueno, esa ecuación 3x igual a 28 tiene que ser despejada. Por lo tanto, el 3 que está multiplicando lo vamos a llevar dividiendo para poder despejar x. Eso se llama despejar la incógnita. Y si a 28 lo dividimos en 3, eso es igual a 7. Con el cual encontramos el resultado que es x igual a 7. Esa es la solución al primer ejercicio resuelto. Vamos a otro ejercicio más que le puede servir. Por ejemplo, la ecuación que tenemos allí. X menos 1 sobre 4 menos x menos 5 sobre 36 igual a x más 5 sobre 9. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitar los denominadores. Voy a multiplicar por 36 en ambos miembros. Entonces, fíjense que ahora x menos 1 está multiplicado por 36 y un paréntesis. A x menos 5 por 36 y un paréntesis. Y a x más 5 por 36. Bueno, y ahora vamos a simplificar. Le saco la cuarta a 4, le saco la 36 de la cuarta a 36 y eso me queda de 9. Acá arriba me va a quedar de 9. Si le saco 36 con 36 se simplifican, esto queda sencillo. Le saco la novena a esto y la novena 36. Esto me va a quedar de 4. O sea que me va a quedar una expresión de este tipo. 9x menos 1 menos paréntesis de x menos 5 igual a 4x más 5. Ya me queda de la misma manera que el ejercicio resuelto en la diapositiva anterior. ¿Qué tengo que hacer? Eliminar paréntesis. ¿Cómo voy a eliminar paréntesis? Con propiedad distributiva.
Es decir, 9 por X, 9 por 1. Y acá un signo menos, le vamos a cambiar el signo a lo que está dentro, a todos los integrantes de paréntesis, y acá 4 por X, 4 por 5. O sea que me va a quedar 9 por X, 9X. 9 por 1, menos 9. Este signo menos lo va a transformar a X positivo, X negativo, y este signo menos lo va a transformar a 5 positivo, a 5 negativo y 5 positivo. 4 por X, 4X. 4 por 5, 20. Y ahora, a todos los números que tienen X lo vamos a llevar al primer miembro, como hicimos en la diapositiva anterior, y a todos los números que no tienen X lo vamos a llevar al segundo miembro. Si a 9X le resto una X y le resto 4X, vamos a obtener 4X, y a 20 le sumo 9 y le resto 4, 24. Por lo tanto, ya me queda la ecuación 4x igual a 24. Debo despejar x. Quiere decir que voy a dividir por 4 en ambos miembros. Y dividiendo por 4 significa que a 24 lo voy a dividir por 4 y eso es de 6. Con el cual hemos encontrado la solución a esa ecuación. X igual a 6. Bueno, hay resolución de problemas mediante ecuaciones de primer grado. Yo se los hice allí poner unos pasos para resolver un problema mediante ecuaciones. Conviene seguir los siguientes pasos. Primero, expresar el enunciado en lenguaje algebraico. ¿Cómo hago para expresarlo en lenguaje algebraico? Ya lo vamos a ver. Escribir la ecuación. Una vez que escribimos la ecuación, ¿cómo resolvemos la ecuación? Y el cuarto paso, interpretar el resultado. ¿Qué significa ese resultado? Y por último, comprobar el resultado obtenido, si es el correcto o no. Bueno, yo se los puse allí en la diapositiva para que ustedes los puedan marcar. Vamos a ver un problema ejemplo. Marta tiene 17 años y su madre tiene 43. ¿Dentro de cuántos años la edad de la madre de... Perdón, Marta tiene 17 años y su madre 43. ¿Dentro de cuántos años la edad de la madre será el triple de la edad de su hija Marta? Bueno, ustedes lo podrán detener, pausar el video, razonarlo un poquito, pero bueno, eso se lo dejo para ustedes. Años que transcurren. Primer paso, X. No lo sabemos. Edad de Marta dentro de X años. 11 más X. Edad de la madre dentro de X años. 43 más X. Dentro de X años se tiene que cumplir ¿cuánto? Y bueno, acá voy a aclarar algo. Dice 17 años, pero para que en realidad es 11. Lo puse mal. Es 11. Marta tiene 11 años y su madre 43. ¿Dentro de cuántos años la edad de la madre será el triple de la edad de su hija Marta? Bueno, no conocemos los años, le llamamos X. Siempre que desconozcamos un dato, le vamos a llamar X. Es nuestra incógnita. La edad de Marta dentro de X años, 11 más X. Ese es el lenguaje simbólico. La edad de la madre dentro de X años, bueno, los 43 que tiene la edad de la madre, más quién, más los X años. ¿Cuándo será el triple? Ahí me está indicando de que hay una igualdad. Hay una igualdad entre ambas expresiones, porque se las voy a marcar acá en el texto. De su hija Marta. El triple de la edad de su hija Marta. El triple está marcado acá con 3. Y esto es la edad de ¿quién? De Marta, dentro de X años. Y esto es la edad de su madre dentro de X años. Entonces, cuando me dice allí en el texto, dentro de cuántos años la edad de la madre será el triple de la edad de su hija Marta, me está indicando de que hay una igualdad. Y es allí donde debo aprovechar y poner el signo igual y las dos expresiones algebraicas que he formado. Ya tengo la ecuación. ¿Cuál es el siguiente paso? Resolverla. Resolviendo la ecuación, bueno, aprovechando que tengo un paréntesis, voy a tener que hacer ¿qué? Todo lo que venimos haciendo en la diapositiva anterior. Propio distributivo. 3 por 11, 3 por X.
Eso me va a quedar de 33 más 3 por x. Eso igual a 43 más x, que representa la edad de la madre dentro de x años. Luego juntamos las x para un lado, los números que no tienen x para el otro. Entonces cuando a 3x le resto x me queda de 2x. Y cuando a 43 le resto 33 me quedan de 10. Ya me queda la ecuación 2x más 10. 2x igual a 10. Despejando x, llegamos a que x igual a 5. Entonces, ¿cuándo tienen que transcurrir? 5 años. ¿Cuál es la interpretación? Dentro de 5 años, Marta tendrá 16 años y su madre tendrá 48 años. Comprobación, lo único que tengo que hacer es reemplazar ese x igual a 5 en la ecuación que hemos formado y me tiene que dar una igualdad. De hecho, si ustedes ven en la diapositiva, ya tenemos la igualdad en la cual corrobora que lo razonado y lo resuelto dentro de esta ecuación es correcto. Bueno, vamos a ver otro tipo de ecuación, la de segundo grado. Por ejemplo, esta ecuación x cuadrado menos 16. Acá vamos a tener dos soluciones. Lo único que vamos a hacer es, ese 16 lo vamos a pasar negativo, con el cual ya tendremos 16 positivo, y después esa potencia la vamos a pasar como raíz. Entonces voy a tener que sacar la raíz cuadrada de 16. Y recuerden acá, la raíz cuadrada de 16 es 4 positivo, 4 negativo. Quiere decir que ambas son soluciones. Veamos otro caso más. 3x al cuadrado igual a 243. También es del mismo tipo. Solamente que a 3 lo vamos a tener que pasar dividiendo primero. Puedo decir, si dividimos a 3x cuadrado por 3, eso es x cuadrado. Y si dividimos a 243 por 3, eso es 81. Y ya tengo x cuadrado igual a 81. Igual que la ecuación anterior. Por lo tanto, acá me queda pasar esa potencia como raíz. Y ya tengo que x igual a la raíz cuadrada de 81. Que eso es más y menos 9. Recuerden que siempre que saquen una raíz de índice par, en este caso cuadrada, obtenemos los dos valores como soluciones. El valor positivo y el mismo valor cambio de signo, en este caso negativo. Esto corresponde a un tipo de ecuación que yo se lo mencionaba en las diapositivas al principio, la de ax cuadrado más c. Son ecuaciones cuadráticas incompletas. Y en donde c representa el término independiente y a representa el coeficiente cuadrático. Estas ecuaciones son muy importantes porque a la hora del análisis de funciones cuadráticas dentro de la cátedra de Matemática 1, la vamos a ver con bastante frecuencia. Bueno, veamos ahora otro tipo de ecuación de segundo grado, ya incompleta. En este caso tenemos x cuadrado menos 4x igual a 0. ¿Qué es lo que hacemos? Esto se hace siempre. Esto es como de manera mecánica. Sacamos como factor común x. Eso de sacar factor común corresponde al primer caso de factoreo. Fíjense que acá x cuadrado se repite y 4x también. Se lo saco como factor común x y me queda x menos 4. Entonces la pregunta es, ¿cuándo el producto de estos dos números me va a dar igual a 0? La respuesta es, cuando x sea igual a 0 o cuando el segundo sea igual a 4. Es decir, cuando esto sea igual a 4 o cuando esto sea igual a 0. Son las dos soluciones. Eso va a ser de manera mecánica. Veamos otro ejemplo más. Bueno, ahí están las comprobaciones. Allí aparece con un coeficiente cuadrático 7. Bueno, sacamos como factor común 7x. O perdón, podemos sacar factor común x, que dijimos que eso lo vamos a hacer de manera mecánica prácticamente. A x lo sacamos como factor común, me queda 7x menos 42.
Perfecto. ¿Cuándo esto producto me va a dar igual a 0? En dos oportunidades. Cuando x sea igual a 0 o cuando 7x menos 42 sea igual a 0. ¿Cuándo eso va a ser igual a 0? Ya me queda una ecuación lista para resolver cuando 7 menos 42 sea igual a 0. Despejando, al 42 lo vamos a llevar al segundo miembro. Estaba negativo, lo llevamos positivo y luego dividimos por 7 en ambos miembros. Cuando dividimos por 7 en ambos miembros, despejamos x, me queda que 42 dividido en 7, eso es de 6. Ya tenemos la ecuación x igual a 6, por lo tanto 0 y 6 son soluciones de la ecuación. La comprobación es muy sencilla, solamente debemos reemplazar estos valores en x. A diferencia del tipo de ecuación anterior, bx se llama término lineal. Esto también corresponde a un tipo de ecuación de segundo grado incompleta. Y por último, la ecuación de segundo grado completa, que ya tiene esta forma. Y necesito que ustedes, esto también seguro lo vieron, es una ecuación de segundo grado completa, el término cuadrático, el término lineal, el término independiente. Las soluciones a esta ecuación es aplicando una fórmula que nosotros la conocemos como la fórmula de Bhaskara, ¿sí? O la fórmula de la resolvente, o la fórmula de la ecuación de segundo grado. Por ejemplo, ahí propongo una ecuación, la vamos a resolver. Y lo que tiene de particular es que tenemos dos soluciones, un x1 y un x2. Para calcular x1 significa menos b. Primero que nada voy a identificar quién es a. Esto es a, en este caso el numerito que está acompañando a x cuadrado. Esto es b, en este caso 3, que es el número que está acompañando a x. Y esto es c, que es el número o el término independiente, en este caso menos 35. Entonces, si sigo la fórmula, dice menos b, es decir, menos 3, más raíz cuadrada de b al cuadrado, es decir, de 3 al cuadrado, menos 4, que es una constante, por a, para nosotros a es 2, y por c, que c es menos 35. Sobre 2 por a, que es 2 por 4. 2 por 2, perdón. Resolvemos esa parte. Sabemos que menos 4 por 2 son menos 8, y menos 8 por menos 35, 280. Luego me queda dentro de esa raíz 9 más 280 son 289. Sacamos la raíz cuadrada de 289, eso es 17. Por último me queda menos 3 más 17 sobre 4, que haciendo el cálculo eso es 3.5. No necesariamente tiene que ser exacta. Y hacemos el mismo cálculo para la parte negativa. Fíjense que es exactamente el mismo cálculo, solamente que ahora tenemos menos 3 menos raíz cuadrada de 89, entonces sería menos 3 menos 17, menos 3 menos 17 es menos 20, dividido en 4 es menos 5. Ya tenemos ambas soluciones, 3.5 y menos 5. Ambas son soluciones de la ecuación de segundo grado. Luego la comprobación podríamos reemplazarla. 2 por 3,5 al cuadrado, más 3 por 3,5, menos 35, y van a observar que reemplazando y haciendo los cálculos, eso me da igual a 0. Yo hice la comprobación para ambas soluciones, para que ustedes la puedan ver, ahí está en las diapositivas, y en ambas me da justamente que es la solución a esa ecuación de segundo grado. Yo puse allí algunos ejercicios resueltos de la ecuación de segundo grado, identificando quién es A, quién es B y quién es C, y cómo hemos aplicado las fórmulas, así que creo que no van a tener inconveniente. La comprobación también también la coloqué, así que luego hay una resolución de problemas, pero bueno, esa resolución de problemas la vamos a dejar pendiente ya por razones de tiempo, así que esa resolución de problemas por lo menos por ahora no la vamos a tener en cuenta, la vamos a dejar
para el próximo encuentro, así ya no los distraigo más. Bueno, ¿alguna duda, algo que no haya claro? Si bien por ahí